Hola, hoy estamos en otro episodio de nuestro podcast QCast, Inteligencia Hipotecaria, y hoy tengo el placer, River, de estar con Pepe Negrete, que lo hemos buscado pues por todos lados y ha sido súper difícil, pero hoy tenemos el placer de estar con él, así que muchas gracias por venir. Y bueno, no sé, River, ¿tú qué quieres? No, pues decir simplemente que es un placer tener a Pepe Negrete, fundador de Patrimonio en México. Nos va a contar un poquito su historia, cómo llegó a crear su empresa, cómo llegó al punto donde está de ser uno de los realtors más famosos en todo el estado de Texas. Y de dónde arrancó, cómo arrancó Pepe Negrete. Pues muchas gracias, Silvia, Andrés. Yo encantado de venir a Colombia, a Bogotá, Medellín. Me encanta Colombia y ha sido un tema de agenda que no había estado aquí antes, pero hoy vamos a desquitar. Te perdono. Pues qué gusto. Quiero platicaros un poquito mi historia. Sí. Yo jamás pensé dedicarme a real estate. Mi formación es mercadotecnia y finanzas. Estudié esas dos carreras. Estudié en México, estudié en España. Y siempre trabajé en empresas de tecnología. Entonces, para mí, el vender software, cosas intangibles, cosas raras que nadie sabe, que nadie conoce, era el día a día. Y después de pasar por empresas como IBM, como Oracle, SAP, y finalmente 7 años en Microsoft, un buen día dije, quiero hacer algo distinto, quiero emprender. Y es un miedo que te da. Claro. Porque imagínate ya trabajando para Microsoft en una zona de confort, en un buen empleo, y de repente tú llevarte a esa zona fuera de tu zona de confort, cómo salir de la zona de confort, y todo lo que funcionaba ahora no sabes si va a funcionar. Entonces decidí emprender. Y primero monté una empresa que se llama Conecta México. Hoy día somos un call center y una empresa de marketing digital que da servicios en México y en Estados Unidos. Estamos muy metidos en el sector financiero, en originaciones de créditos, en temas de cobranza, atención al cliente. Somos más de 140 colaboradores y no todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Cuando empecé el proyecto de Conecta México, 8 meses no recibí sueldo. Tuve que poner dinero. Me reté a mí mismo y decía, es que no estoy haciendo bien las cosas, es que trabajo pero no veo el retorno. Mucha gente a mi alrededor decía, ya ves, como un call center que tú usas su casa no es una buena opción. Es muy fácil que te saboteen los planes, pero mientras tú sigas creyendo en que puedes hacerlo y que puedes hacer una diferencia, y yo le digo la técnica de la sal. Sal todos los días, trabaja en la idea, ponlo en tu mente y llévalo a la ejecución. Una actitud positiva. Claro. Correcto, pero todavía no llegamos al real estate, a los bienes raíces. Dices, bueno, ya me platicó que trabaja en tecnología y que montó una empresa, pero tienes una estructura muy bien formada, o sea, tienes un tema que viene para llegar ahí, ¿no? Me imagino. Es que ese background de vender intangibles, después de vender eso puedes vender lo que sea. Claro. Y en un ejercicio de humildad como emprendedor, ya medio empresario, me di cuenta que yo no era el mejor director general para mi empresa. Muy importante. Sí, porque tú puedes ser el fundador, pero tienes que conocer tus fortalezas, dónde eres fuerte y dónde eres débil. Cómo llegarte de gente que te complemente en las debilidades que tienes. Como decía Henry Ford, ¿no? Él no era el más inteligente y el más brillante, pero se rodeaba de gente brillante. Entonces fue lo que hice, y un buen día me quité la gorra, cachucha de director general, y se la puse a una persona como administrativo y otra persona como operativo, y yo me puse la gorra de director comercial, que es lo que había sido toda mi vida. Fabuloso. En ese momento la empresa empezó a vender, y en un estado de resultados, en un estado financiero, la primera línea es ventas. Sin ventas no hay empresa, ¿no? Entonces me di cuenta que yo no soy una persona tan organizada, el tema de contratos, el tema administrativo no es mi fortaleza. Entonces puse una persona más estructurada que tenía formación administrativa para que me complementara el sentido. Eso fue con Conecta México.
Yo desde que trabajaba para las empresas de tecnología, recibía de repente un bono. Con ese bono yo iba y compraba un apartamento. Daba el inicial, Sí, la cuota inicial, y mes a mes iba dando en la pared de construcción, y cuando estaba listo el apartamento, yo metía un crédito hipotecario y metía un inquilino. Más o menos con las rentas en México se podía pagar la hipoteca. Y así lo hice algunas veces, fueron 4 o 5 veces en mi carrera en tecnología, y aprendí de real estate por inversión propia, no porque por experiencia propia. Exactamente, no había estudiado hasta ese momento nada de real estate. Después hubo un suceso en México que cambió el gobierno de derecha al gobierno de izquierda, y curiosamente en la empresa yo tenía mucha gente de Venezuela y me dio terrorismo de izquierda, diciéndome que México se iba a volver Venezuela y que las cosas se iban a poner muy mal. Y bueno, podrás estar de acuerdo o no con el régimen, yo no estoy muy de acuerdo con las políticas de México, y decidí explorar otros mercados para invertir. Yo me di cuenta que el mercado inmobiliario empezaron a subir las propiedades, pero ¿qué crees? Las rentas no subían de la misma manera. Los créditos hipotecarios empezaron a subir también. Entonces ya comprar con un 30% de cuota inicial ya no te permitía apalancarte, poner plata. Entonces ya las matemáticas ya no me daban. Aunado a que me estaban diciendo que México se iba a derrumbar como economía, y yo quería explorar otros mercados, porque el mercado mexicano, tenemos Riviera Mexicana, ¿no? En Tulum, en Cancún, llegué a hacer algunas inversiones en playa y fueron buenas inversiones. La plusvalía me funcionó muy bien, pero hoy día ya no le creo al mercado, ya no creo que vayan a valorizarse con la aceleración que tuvieron en ese entonces. Y un buen día fui a Miami con un amigo, y él invertía en departamentos, los rentaba y ganaba plata. Mi esposa fue la primera en decirme, ¿cómo? Pero es que compró un apartamento allá, ¿quién lo va a administrar? Si no te pagan la renta, si de lejos. Todo lo que por desconocimiento nos viene a la mente, lo trajimos a la mesa. Y me decidí hacer la primera inversión. Hice mi primera inversión, compré un departamentito en Fort Lauderdale, en Lauderdale. A la fecha lo tengo rentado. Me da un rendimiento del 8% en dólares. Un apartamento de un valor de $150,000. Vendí una propiedad en México y con eso, tal cual, $150,000 a mi departamento. Sí. Y de ahí, bueno, yo jugaba fútbol con mis amigos de Microsoft todavía. Entonces, íbamos a jugar fútbol y le platiqué al de al lado, oye, me compré un departamento en Miami. A ver, ¿cómo fue? Y luego llegó el otro, y luego se me acercó otro, y luego se me acercaron 5. Y un día me dijeron, oye, ¿y si nos sentamos en una sala juntas y nos explicas a todos cómo es? Dije, oye, pues, como que eso puede ser negocio, ¿no? El voz a voz, increíble. Pero en Microsoft me enseñaron algo que se decía, eat your own dog food. Sí. Come tu propia comida de perro. Si es tan buena, si la estás vendiendo, cómela. Entonces, pues yo les estaba predicando por el ejemplo. Yo estaba invirtiendo en él. Y les enseñaba mis rendimientos, les enseñaba mis contratos. Para no hacer el cuento muy largo, porque este podcast va a tocar otros puntos interesantes, Sí. quiero resumirlo en que me profundicé en los estudios de real estate. Tomé el curso de Realtor en Florida. Originalmente yo iba a vivir a Florida, hoy día vivo en Texas y ahorita les platico por qué. Sí, es una parte interesante. Aprendí que también como extranjero puedes tener un crédito hipotecario en Estados Unidos, cosa que no sabía. El primero que compré lo tuve que comprar cash por desconocimiento. Ajá. Y de ahí se me ocurrió fundar Patrimony. Patrimony ha vendido más de 250 propiedades en Florida y en Texas. Tengo colaboración con Q Capital en Texas y en México. Y estoy muy contento porque estamos abriendo oficina aquí en Bogotá. Al ratito les presentamos a otra celebridad
que va a estar por aquí. Y bueno, la idea original era irnos a vivir a Miami. Decíamos mi esposa y yo de broma que si nos hubiéramos ido a Miami, nuestros hijos hubieran aprendido reggaetón antes que inglés. Y eso resume mucho después de conocer la filosofía, la ideología de Miami contra la ideología de Texas. Fue cuando dijimos, bueno, para las familias, Texas es un paraíso. Ok. Profundízanos un poquito más esa parte, porque en realidad parte de traerte aquí es porque nosotros, tanto Andrés como yo, tuvimos la oportunidad de estar en Texas, específicamente en Woodlands, en Houston, y nos gustó muchísimo. Y más allá de gustarnos el lugar, nos pareció que era un modelo de inversión absolutamente interesante y muy bueno, sobre todo para los extranjeros, porque como tú lo has dicho, mucha gente no tiene el conocimiento de por qué invertir allá, o quién me puede ayudar, o qué hago yo. Entonces cuéntanos un poquito a través de Patrimony esa parte como en Texas. Mira, sí. Cuando decimos Texas, todo el mundo se le ocurre un sombrero, unas botas y un zacate de esos que están en el viejo oeste. Que primero que todo, Pepe, en Colombia la gente no dice Texas, no Texas. Ah, sí. Texas. Entonces tenemos que arrancar por Texas. Texas. Texas son ustedes los Texas. mexicanos. Y porque Texas también es el... Sí. Texas. Okay. Texas. No sabe. Okay. Entonces, ¿por qué Texas? Porque ustedes sabían que Texas es, si fuera un país, el estado de Texas sería la octava economía del mundo. No. Solo como estado. Realmente lo sabemos. ¿Tú sabías? No. Nos No, acabamos pero de enterar. no bruto es eso. Sí, 2.7 billones. Increíble. Es mucho más grande que la economía de México, Colombia. O sea, para el que no entiende que es un PIB, eso significa que todo el mundo ya tiene dinero. O sea, el nivel adquisitivo es muy alto. Claro. Las tres economías más fuertes, o los tres estados más fuertes de Estados Unidos son California, el más grande, segundo Texas y el tercero Nueva York. Increíble. Pero hay un dato muy curioso. Vamos a mostrarles una imagen para que ustedes puedan ver cuál es el costo de una propiedad en las principales economías en todos los estados de Estados Unidos. Texas está en el número 32 del precio promedio de una casa. Con $308,000 el precio promedio de una casa en Texas. Siendo la segunda economía más fuerte de Estados Unidos y está en el número 32 en el costo de propiedad y por ende en el costo de vida. Tenemos en Texas una ciudad fronteriza que se llama McAllen y es la ciudad más barata para vivir en Estados Unidos y está 15% por debajo del promedio de costo de vida. Entonces, si tú ves California como la primera economía, el costo promedio de una casa en California, que no es el lugar más caro para comprar una propiedad, el primero es Hawái. ¿Ah, sí? $908,000. Yo pensé que era Nueva York. Segundo, California. Pero les vamos a compartir esa gráfica porque es muy interesante, el costo promedio de propiedad por estado. Lo sorprendente es que Texas, como la tercera economía, la segunda economía más fuerte de Estados Unidos como estado, podría ser, si fuera un país, la octava economía del planeta y el costo de vida no es tan alto. Claro. Yo lo siento cuando viajo a las oficinas de Q Capital en Aventura, Florida, yo siento la diferencia de precios. Yo siento la diferencia de precios. Una renta en Miami versus una renta en Texas es 20% más baja. Muchos inversionistas sienten que por $300,000 a lo mejor en la Florida van a encontrar un apartamento pequeño. Claro. Con $300,000 en Houston, porque no estoy hablando de un pequeño poblado. Houston es la tercera ciudad más importante de Estados Unidos en cuanto a población. Es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. Y la economía de Houston es muy fuerte. Tiene el corredor energético de oil and gas. Las principales petroleras del mundo están ahí. Las gaseras más importantes del mundo
están ahí. Hay un vuelo directo a Dubái por obvias razones de industria. Entonces, el corredor energético de Estados Unidos está ahí. La zona de hospitales más grande del planeta está en Houston. Hay más camas de hospital en Houston que en cualquier otro lugar del mundo. Es la que la gente no sabe, ¿no? La gente piensa que es solamente tema petróleo. Claro, no, es que nosotros básicamente porque fuimos a Houston con Silvia y con la gente de Q Capital, que han ido varios. Primero porque financiamos todas esas casas, que eso es importante que la gente lo sepa, pero lo que más nos llamó la atención es por qué los números en Houston sí daban apalancándose con un 70, cosa que en otros estados no están dando. Es difícil, sí. Sí, Y era sorprendente, todas estas cifras lo explican, ¿no? En Texas, yo te puedo conseguir una casa en un suburbio de primer nivel, con escuelas de primer nivel, y puedes comprar una casa de 3 o 4 habitaciones por $260,000. Increíble. Después les vamos a enseñar algunos tips de inversión en Texas, como con el 30%, ¿se acuerdan de lo que en México yo decía el 30% y el 70% financiado? Y en México las tasas de interés estaban en el 9, 10 y 11%, y con eso daba. Hoy día, si tú das el 30% en Texas, 70% en loan to value, que es la hipoteca, con eso las rentas pagan tus gastos. Acuérdense que hay 3 gastos importantes: la hipoteca, el impuesto. El impuesto predial. Exactamente, que se llama el property tax. Y el HOA, el Homeowner Association, que es la cuota de administración. De la propiedad. Tú tienes que conseguir, yo tengo una regla, y es la regla de los 2,000 pies cuadrados. Tú tienes que saber en cuánto se puede rentar tu casa. Si haces una inversión, pues tu ingreso principal van a ser las rentas, ese va a ser el flujo. Tu ingreso secundario va a ser el equity o la plusvalía, ¿no? Entonces, en tu ingreso principal, que son las rentas, tienes que saber cuál es el potencial de renta de la propiedad que compres. Y yo tengo muchos estudios de zonas dentro de Houston, por ejemplo, y tú puedes rentar una propiedad en $1.25 por pie cuadrado. Y es regla de oro. Si tú compras una propiedad de más de 2,000 pies cuadrados y la rentas entre 1.15 y 1.25, pagas todos tus gastos. Bueno. Es que hay veces que una casa puede costar $250,000 y no tener los pies cuadrados, pero si consigues una de $280,000 que sí cubra con los pies cuadrados, la vas a rentar en más dinero, y la diferencia de precios, que fueran $30,000 en un financiamiento a 30 años, Sí, no son ni $15. Ajá. ¿No? Entonces, que es lo que la gente a veces pelea, ¿no? Con el tema de la financiación. Sí, a mí esas pláticas con los inversionistas me encantan porque siempre la tasa. Sí. Silvia, Y por tasa financiar, me quiero consígueme la tasa, ¿no? Yo les digo, sí, claro, yo lo veo el tema numérico. Mi querido Andrés, si me prestas $200,000, yo pongo 100,000 de enganche de inicial y gastos de cierre, y tú me prestas 200,000 como Q Capital para comprar una propiedad de $300,000. Si me prestas $200,000, ¿cuánto vale un punto de tasa al año? 200,000, 224,000 dólares. $2,000. $2,000. Si tú me prestas 200, o el 1% de 200,000 son $2,000. Si la tasa está en 7.25, por poner un número, y estuviera a 6.25 o 8.25, son $2,000 de diferencia. Pero no estamos viendo el costo de oportunidad. Hoy, el costo de oportunidad de comprar una propiedad, como el mercado no está tan activo, se dice que es un mercado de compradores, el buyer's market, que todos lo hemos visto oferta y demanda. En un mercado de buyer's market, las constructoras tienen muchos descuentos e incentivos. Exacto. Entonces, si a mí me preguntas, yo tengo inversiones con tasas del 4.125 cuando empecé a invertir,
y tengo casas al 8%. O sea, que yo he metido hipotecas. Pero cuando estaban las tasas al 4.125, Lenar, decíamos de broma, no te daba ni la pluma para firmar el contrato. Totalmente de acuerdo. Cuando compré una casa con Lenar, esa que te estoy platicando es en Villaventura. Todo el mundo quería que se perreaba por las casas. Sí. Y en Westview ya no había esa demanda. Me dieron $18,000. Claro, te dan incentivos, gastos, Cierres, te arreglan la casa. Exacto. Claro. Entonces, esto ¿Y es te una pesa balanza. más? Es Sí. una balanza. Entonces, la tasa a mí no me espanta a la sola inversión si es que esos $2,000 que representarían un punto de tasa Anual. anual, yo Sí. lo podría decir, te doy 5 años por adelantado, si me bajas $10,000 del precio de la casa o me das incentivos para cierre, te están dando un punto de tasa por los próximos 5 años. Sí, Sí. clarísimo. Lo que Entonces, pasa es que el colombiano, sobre todo el extranjero, le tiene mucho susto al préstamo, al ver, al concepto que tenemos aquí de ver, pero hay que verlo como un costo de oportunidad del dinero. ¿sabes también cuál es otro miedo recurrente con nuestros inversionistas? Deuda en dólares, tener un pasivo en dólares. Exacto, y deuda mala, que es lo que yo también he aprendido, o sea, ¿cómo puedes llegar a tener una buena deuda? Pero déjame decirte, mi querida Silvia, que aunque tengas un pasivo en dólares, tienes un activo en dólares. Exacto. Te pagan renta en También. dólares. No tienes que pensar en pesos colombianos para pagar una hipoteca Exacto. en dólares. Tienes Exacto. que pensar lo que vas a recibir Es también en de dólares. en Exacto. dólares. Y si compensa una cosa con la otra. Oiga, Pepe, ¿sí vieron que sonó ahorita el ¿cómo se llama? El sitio. El citófono, que llegó la persona más importante de patrimonio ahora en Colombia. Entonces vamos a darle la bienvenida, que ya llegó. Ahí entonces escucharon cuando entró. Perfecto. Bienvenida, Isabel. Ay, yo por dónde paso. Y vamos a saludar. Bienvenida, Isabel. Hola, hola. Isabel, qué gusto. Quedaste grabada cuando timbraste. Qué bueno. Sabíamos que eras tú que llegabas. Muy bueno que me anunciaron. Isabel, gracias por el compromiso, gracias por estar aquí, gracias por ser la representante de Patrimony en Colombia. Representas a todo el equipo que tenemos en Texas. Tenemos Property Management, tenemos Oficina de Créditos, tenemos Realtors para la renta de las propiedades, tenemos el equipo de Marketing y todos ellos te soportan en la operación aquí en Bogotá. Bienvenida. Bueno, Isabel, entonces ya tenemos al fundador de Patrimony México y ahora tenemos a la directora comercial en Colombia. Isabel Aramburu, cuéntanos un poquito qué servicios va a ofrecer Patrimony Colombia y un poquito de tu experiencia. Bueno, estamos aquí en Bogotá abriendo oficinas de Patrimony para atender a todo nuestro público bogotano, colombiano, para que sepan que tenemos oficina física donde los esperamos. Lo que estamos generando es confianza en nuestros clientes, los estamos acompañando en todo el proceso de principio a fin y pues les estamos prestando un servicio integral. Yo pues llevo trabajando en finca raíz en Colombia, en el exterior, más de 15 años y entonces estoy aquí a disposición de ustedes, de Patrimony y pues de la mano de Equicapital que siempre nos ha ayudado en todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por el soporte que le dan a Isabel. Algo bien importante que tenemos como filosofía en Patrimony es que nosotros no vendemos finca raíz. Nosotros vendemos confianza y nos la ganamos. Nosotros partimos de la educación, partimos de que la gente que está en Colombia no necesariamente sabe cómo invertir en Estados Unidos. Y nosotros, en las entrevistas que tenemos con nuestros clientes, no son entrevistas comerciales de te enseño la propiedad, mira qué bonita está. Eso vendrá en su momento. Pero nos gusta mucho que conozcan los conceptos, que conozcan la manera de invertir, las implicaciones legales, las implicaciones fiscales que se tiene alrededor de una compra, qué es una LLC, una Limited Liability Company, por qué comprar con una compañía, por qué no.
todo ese acompañamiento es lo que nos distingue de los realtors tradicionales. Nosotros vamos un poquito más allá y nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos mucho contenido. Lo que decía Isabel, la palabra integral no es nada más por decirlo. Nosotros, cuando vamos a un cliente que quiere hacer una inversión, primero le platicamos qué hacemos, ¿no? Lo pasamos por diferentes etapas. Le presentamos a Carla Rochín, nuestra contadora en Texas, para que le explique de primera mano cómo se tiene que abrir una empresa, qué obligaciones fiscales conlleva esto, porque también los impuestos es un tema tabú en Estados Unidos y la verdad es que no es nada complicado. Después pasamos a una preaprobación de crédito, pasamos a la opción de capital. Después tenemos las pláticas de cómo obtener ingresos sobre una propiedad, cuáles son los segredos que tienen y cómo calcular un retorno a la inversión de una propiedad. Y ya que salen expertos nuestros clientes, ahora sí los invitamos a un tour en Texas. Una pregunta, Pepe, entonces tú hablas hace un rato que tú también has invertido en Florida. Sí. O sea, si una persona, además de que quisiera invertir en Texas, quisiera ver otro producto en Florida, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Sí, tenemos licencia también para Florida. Ahí sí depende de qué quiera invertir y el monto de inversión, porque en Florida es un poquito más alto el promedio. En Texas, ¿qué más aparte de casas hacen? Ahora estoy como constructor en un centro comercial. Estamos entrando a real estate comercial y es otro tipo de rendimientos, y estaría bien un día hacer un podcast relacionado únicamente a la parte comercial real estate, porque es otro tema. Pero también lo van a manejar desde Colombia si es necesario. Correcto. Hoy podemos desde la oficina de Bogotá ofrecer a cualquier persona en Colombia, tanto residencial como comercial. Bueno, no, Pepe, yo creo que no es más. Vamos a rodar esto por todos lados para que te conozcan, volver famosa Isabel. Famosa ya es, para que sepan que está con nosotros en Patrimonio. Ok. Bueno, Isabel, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.